el barquero que cruzó a 110 judíos por el río. Durante Noches sin Luna, Søren Falck intro, la última travesía, 3 de octubre de 1943, 2:47 am, Øresund, estrecho entre Dinamarca y Suecia. El agua estaba negra como petróleo, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad absoluta que tragaba todo. Søren Falck remaba en silencio perfecto. Cada movimiento del remo calculado para no producir sonido. Cada músculo tenso con concentración que solo el terror puro puede generar. En su bote de pesca de madera podrida, diseñado para 4 personas máximo, había 11 judíos daneses apretados como sardinas. 3 familias completas, incluyendo un bebé de 6 meses, al que habían sedado con gotas de láudano para que no llorara. El bebé estaba tan quieto que su madre cada 30 segundos tocaba su pecho para confirmar que seguía respirando. A 400 metros al norte, Søren podía ver las luces de la patrullera alemana Siedler cortando el agua, sus reflectores barriendo la superficie del estrecho buscando exactamente lo que él estaba haciendo. Contrabando humano hacia la neutral Suecia. Si los reflectores los encontraban, todos morirían. Los alemanes no tomaban prisioneros en el agua. Disparaban primero, preguntaban después, dejaban que los cuerpos se hundieran y reportaban incidente de contrabando neutralizado. Søren había hecho esta travesía 23 veces en las últimas 3 semanas. Había cruzado 99 judíos daneses a seguridad. Esta era la travesía número 24. 11 personas más significaría 110 vidas salvadas. Pero los alemanes estaban aprendiendo sus patrones. Las patrullas se habían intensificado. Las rutas que había usado estaban comprometidas. Esta noche navegaba en aguas que no conocía, sin luna para orientarse, confiando solo en instinto de pescador desarrollado en 30 años en estos mares. La patrullera giró. Su reflector barrió directamente hacia ellos. Søren dejó de remar. Hizo señal de silencio absoluto. 11 personas contuvieron la respiración. El bebé sedado no hizo sonido. El reflector pasó a 3 metros de distancia, tan cerca que Søren podía ver las caras de los marineros alemanes en cubierta. Podía escuchar sus voces hablando casualmente sobre el frío de octubre, sobre cuánto faltaba para el cambio de turno. Luego el reflector siguió adelante, barriendo agua vacía hacia el este. La patrullera continuó su ruta, alejándose. Søren esperó 5 minutos completos. 5 minutos que se sintieron como 5 horas, antes de comenzar a remar de nuevo. 30 minutos después, el bote tocó costa sueca. 11 personas descendieron sobre tierra libre. 3 familias que nunca volverían a ver Dinamarca ocupada, pero que vivirían. El bebé sedado despertó y lloró. Un sonido que en Dinamarca ocupada hubiera significado muerte, pero que en Suecia neutral significaba solo que un niño tenía hambre. Søren no esperó agradecimientos. Nunca esperaba. Empujó el bote de vuelta al agua y comenzó el viaje de Minnesotens, retorno a través del estrecho oscuro, hacia Dinamarca ocupada, hacia la siguiente carga humana que necesitaba salvación. Lo que los alemanes nunca entendieron, lo que sus patrullas y reflectores y estrategia militar nunca pudieron prevenir, era que un pescador danés de 52 años, que conocía estas aguas desde los 7 años, era más peligroso para el Tercer Reich que un batallón completo de soldados aliados. Porque Søren Falck no solo cruzaba personas, cruzaba esperanza. Y la esperanza resultó, era más difícil de hundir que cualquier bote. Déjame tu comentario. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre tu seguridad y la vida de extraños? ¿Dónde está el límite del coraje ordinario? Esta es la historia de cómo un barquero danés convirtió noches sin luna en túneles de escape. Cómo 30 años de conocimiento de pescador derrotaron a la marina alemana. Y cómo 110 vidas fueron salvadas por un hombre que simplemente
no podía mirar hacia otro lado. Parte 1. Insante, mundo antes del horror. Hilleleje era un pueblo de pescadores en la costa norte de Dinamarca, que en 1940 albergaba aproximadamente 1.200 personas permanentes. Número que se duplicaba en verano, cuando turistas de Copenhague venían a escapar del calor urbano. El pueblo se extendía a lo largo de una bahía protegida donde el mar del norte se encontraba con el Kattegat, aguas que habían alimentado familias de pescadores durante siglos. Søren Falk nació el 12 de marzo de 1891 en una casa de madera a 50 metros del puerto, tan cerca del agua que las tormentas de invierno salpicaban sal en las ventanas. Era el tercero de 6 hijos de Henrik Falk, pescador de arenque, y Maren Falk, quien administraba una pequeña pensión durante temporada turística. La vida de Søren estaba predeterminada desde nacimiento como lo estaba para todos los hijos de pescadores. Aprender el oficio, heredar el bote, pescar hasta que el cuerpo se rindiera o el mar te reclamara, lo que llegara primero. A los 7 años estaba en el bote de su padre, aprendiendo a leer las corrientes. A los 12 podía predecir tormentas por el comportamiento de las gaviotas. A los 17 pescaba solo, con su propio bote comprado con ahorros de 5 años. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Dinamarca declaró neutralidad. Mientras millones morían en trincheras a través de Europa, Søren continuaba pescando arenques en el Kattegat, como su padre y su abuelo, antes que él. La guerra era abstracción distante, algo que sucedía en otro lugar a otra gente. Se casó en 1919 con Kirsten Nielsen, hija de un carpintero de barcos de Helsingør. Tuvieron 3 hijos: Lars en 1920, Bjørn en 1922, Astrid en 1925. La familia vivía modestamente pero cómodamente según estándares de pescadores. El pescado alimentaba sus estómagos, la venta de capturas pagaba todo lo demás. No eran ricos, pero nunca pasaban hambre, que era todo lo que la mayoría de daneses de clase trabajadora esperaban de la vida. Søren era considerado buen pescador, pero no excepcional, buen vecino, pero no particularmente social, buen padre, pero no demostrativo. Era, en palabras de quienes lo conocían, típico danés de costa norte, silencioso, trabajador, confiable, sin dramática. El tipo de hombre que cumplía sus promesas sin necesidad de hacerlas en voz alta. Políticamente era indiferente. Votaba ocasionalmente, generalmente por socialdemócratas, porque favorecían cooperativas de pesca, pero sin pasión ideológica. Religiosamente era luterano nominal. Asistía a iglesia en Navidad y Pascua principalmente para complacer a Kirsten. Filosóficamente era pragmático. El mundo era lo que era. La vida era dura. Uno hacía lo mejor posible. Nada en los primeros 49 años de vida de Søren Falk sugería que se convertiría en salvador de 110 vidas. Era ordinario en todos los sentidos cuantificables. Pero ordinario, resultó, era exactamente lo que la resistencia necesitaría. El 9 de abril de 1940, a las 4:15 a.m., la Wehrmacht invadió Dinamarca. Fuerzas alemanas cruzaron la frontera sur mientras paracaidistas capturaban aeropuertos clave. El gobierno danés, enfrentando abrumadora superioridad militar y amenazas de bombardeo de Copenhague, se rindió después de 6 horas. Fue una de las campañas militares más cortas de la guerra. La ocupación alemana de Dinamarca fue inicialmente peculiar comparada con otras ocupaciones nazis. Los alemanes necesitaban a Dinamarca como modelo de protectorado. Demostración de que países cooperativos podían prosperar bajo dominio nazi. Permitieron que el gobierno danés continuara funcionando, que el rey permaneciera, que la vida continuara con mínima interferencia aparente. Para Søren y los pescadores de Hilleleje, la ocupación significaba principalmente restricciones en pesca, cuotas obligatorias vendidas a Alemania a precios fijos,
prohibiciones de pescar ciertas áreas designadas zonas militares, toques de queda nocturnos que reducían horas de pesca. Eran inconvenientes irritantes, pero no catástrofes. Los soldados alemanes estacionados en Guilelege eran en su mayoría correctos. Pagaban por comida y bebida. Algunos hasta aprendían palabras básicas de danés. La ocupación era tensa pero no brutal. Dinamarca ocupada se parecía más a una ocupación de manual que a lo que sucedía en Polonia o Francia. Esta coexistencia incómoda funcionó durante 3 años, porque los alemanes necesitaban cooperación danesa y los daneses elegían no resistir activamente. Era colaboración pragmática que ambos lados racionalizaban como necesaria. Pero todo cambió en agosto de 1943, cuando la resistencia danesa comenzó ataques de sabotaje más agresivos. Los alemanes respondieron con represalias más duras. El 29 de agosto de 1943, el gobierno alemán emitió ultimátum. Dinamarca debía implementar estado de emergencia y reprimir la resistencia, o Alemania tomaría control militar completo. El gobierno danés rechazó. Los alemanes disolvieron el gobierno, impusieron ley marcial directa, arrestaron políticos y oficiales militares daneses. La ocupación modelo había terminado. La ocupación brutal comenzaba, y con ella, la decisión que convertiría a pescadores ordinarios en héroes extraordinarios. Parte 2. La cacería comienza. Werner Best, plenipotenciario alemán en Dinamarca, recibió órdenes de Berlín el 8 de septiembre de 1943. Implementar la solución final en Dinamarca. Arrestar y deportar a todos los judíos daneses a campos de concentración. La orden estaba programada para ejecutarse durante Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, cuando los judíos estarían reunidos en sinagogas, facilitando arrestos masivos. Dinamarca tenía aproximadamente 7.800 judíos, la mayoría en Copenhague. Comparado con las poblaciones judías de Polonia o Hungría, era número minúsculo. Pero para los nazis, la limpieza racial debía ser completa. Cada judío debía ser contabilizado, arrestado, deportado. Lo que los nazis no anticiparon era que Dinamarca respondería diferente a cualquier otro país ocupado. No porque los daneses fueran moralmente superiores, sino porque la integración judía en sociedad danesa era tan completa que los judíos eran simplemente daneses sin calificación. No había guetos judíos en Dinamarca. No había leyes restrictivas antes de ocupación. No había tradición de antisemitismo institucional. Los judíos daneses eran vecinos, colegas, amigos. Georg Ferdinand Duckwitz, agregado naval alemán en Copenhague, estaba horrorizado por las órdenes de deportación. En un acto de traición extraordinaria, el 28 de septiembre de 1943, contactó secretamente a líderes políticos daneses y judíos, revelando los planes nazis en detalle. Redadas comenzarían la noche del 1 de octubre. Continuarían durante Rosh Hashanah. Objetivo era arrestar a todos los judíos en 48 horas. La advertencia de Duckwitz detonó la operación de rescate más exitosa del Holocausto. En 72 horas, prácticamente toda la población judía de Dinamarca fue informada, escondida y preparada para evacuación. Iglesias, hospitales, universidades, familias privadas, todos abrieron puertas. Los judíos daneses simplemente desaparecieron antes de que las redadas comenzaran. Pero esconderse era solo el primer paso. Dinamarca era península pequeña completamente ocupada por Alemania. No había a dónde huir dentro del país. La única ruta de escape era cruzar el Øresund, el estrecho de 4 kilómetros que separaba Dinamarca de la neutral Suecia. Y para cruzar agua, necesitabas botes. Para botes, necesitabas pescadores. Y los pescadores, resultó, estaban dispuestos. La noticia llegó a Guilelege el 29 de septiembre a través del pastor local, Kjeldgaard Jensen,
quien había recibido llamada urgente de contactos de resistencia en Copenhague. Judíos necesitan evacuación. ¿Pueden los pescadores ayudar? Jensen convocó reunión informal en la trastienda de una taberna del puerto. Asistieron 17 pescadores, incluyendo Søren Falk. Jensen explicó la situación sin dramatismo. Los nazis planeaban arrestar a todos los judíos daneses en días. Suecia había acordado aceptar refugiados judíos. Se necesitaban pescadores para cruzarlos. Es ilegal, admitió Jensen. Es peligroso. Los alemanes patrullan el estrecho constantemente. Si los atrapan, probablemente los ejecutarán en el lugar o los enviarán a campos. No puedo prometer pago. No puedo prometer protección. No puedo prometer nada excepto que es lo correcto. Siguió silencio largo. Los pescadores se miraban entre sí, calculando riesgos, pensando en familias, considerando consecuencias. Søren habló primero, voz tan tranquila que los demás tuvieron que inclinarse para escuchar. Yo lo haré. Conozco estas aguas. Puedo cruzar sin ser visto. Uno por uno, cada pescador presente se comprometió. 17 hombres que nunca habían realizado acto político en sus vidas decidieron simultáneamente cometer traición según ley nazi. La decisión tomó menos de 10 minutos. No hubo discursos dramáticos. No hubo filosofía profunda. Solo aceptación pragmática de que esto era lo que se debía hacer. Esa noche, Søren llegó a casa y le dijo a Kirsten: voy a cruzar judíos a Suecia. Comenzaré mañana. Es peligroso. Puedes decirme que no lo haga. Kirsten, quien había estado casada con Søren durante 24 años y conocía a su esposo mejor que él mismo, respondió: si te dijera que no lo hagas, ¿me escucharías? Probablemente no, admitió Søren. Entonces no desperdiciaré palabras. Solo ten cuidado. Y vuelve. Fue la conversación más larga que tuvieron sobre el tema durante toda la operación de rescate. Los daneses, especialmente los daneses de Costa Norte, no gastaban palabras cuando acciones eran suficientes. Parte 3. La primera travesía. 1 de octubre de 1943. 9:00 p.m. 5 personas llegaron al muelle de Gilleleje. Familia judía de Copenhague. Padres con 3 niños de 6, 9 y 12 años. Habían viajado en tren desde Copenhague, escondidos bajo lonas en un vagón de carga, dirigidos a Gilleleje por la red de resistencia. El pastor Jensen los recibió. Los llevó a la iglesia donde esperaron hasta oscuridad completa. A las 11:00 p.m., Jensen los condujo al bote de Søren. Era la primera vez que Søren veía a las personas que cruzaría. Eran completamente ordinarios. Padre de unos 40 años con lentes, madre nerviosa que sostenía fuerte a sus hijos, niños silenciosos con ojos enormes de miedo. Podrían haber sido cualquier familia danesa excepto por la estrella amarilla que habían arrancado de su ropa, dejando marcas donde las puntadas habían estado. ¿Saben nadar?, preguntó Søren, su primera pregunta práctica. Los niños no, respondió el padre. Yo un poco. Mi esposa no. Søren sacó 5 chalecos salvavidas viejos de la cabina. Pónganselos. Si algo sucede, aférrense al bote. No griten sin importar qué. Ayudó a la familia a subir. El bote, diseñado para 3 pescadores, estaba peligrosamente bajo con 7 personas. El borde estaba a menos de 20 centímetros sobre el agua. Siéntense en el centro. No se muevan. No hablen. Si los reflectores alemanes nos encuentran, tendré que tirarlos al agua con los chalecos salvavidas y alejarme. Naden hacia la costa danesa, no hacia la sueca. ¿Entendido? La familia asintió, demasiado aterrorizada para hablar. Søren empujó el bote del muelle a las 11:30 p.m. La noche era perfecta para contrabando. Sin luna, cielo nublado, oscuridad absoluta.
pero también era perfecta para chocar con rocas sumergidas que Søren normalmente evitaba usando puntos de referencia visuales. Remaba en silencio, cada golpe del remo calculado para mínimo sonido. El agua estaba relativamente calmada, con olas de menos de medio metro, lo cual era suerte. En aguas más agitadas, el bote sobrecargado podría haber volcado. A medio kilómetro de la costa, Søren escuchó el motor de la patrullera alemana antes de verla. Los alemanes usaban lanchas rápidas con motores potentes, capaces de atrapar cualquier bote de pesca. Pero los motores también eran ruidosos, anunciando su presencia desde kilómetros de distancia. Søren dejó de remar, dejó que el bote derivara en silencio. La patrullera pasó a 800 metros al este, sus reflectores barriendo el agua metódicamente. Søren contó 5 barridos completos antes de que la patrullera continuara hacia el sur. Esperó 10 minutos. Luego reanudó remo. El viaje de 4 kilómetros tomó 2 horas, 4 veces más largo que en condiciones normales. Porque Søren detenía frecuentemente para escuchar motores, evitar rutas donde sospechaba que había patrullas, navegar alrededor de áreas iluminadas. A la 1:30 am, el bote tocó costa sueca cerca de Höganäs, pequeño pueblo de pesca en el lado sueco del estrecho. Søren había estado allí docenas de veces en viajes de pesca preguerra, conocía el área. La familia descendió sobre tierra sueca, piernas temblorosas después de 2 horas inmóviles en bote frío. El padre intentó agradecer a Søren, buscar palabras adecuadas para expresar gratitud por vidas salvadas. Søren lo interrumpió. Caminen hacia el pueblo. La policía sueca los encontrará. Se encargarán de ustedes. Buena suerte. Empujó el bote de vuelta al agua antes de que pudieran responder. El viaje de retorno fue más rápido sin carga, tomó solo 90 minutos. Llegó a Gilleleje a las 3:45 am. Kirsten estaba despierta esperando, como estaría cada noche durante las siguientes 3 semanas. No preguntó cómo había ido, solo preparó café caliente y pan. Søren comió en silencio, durmió 4 horas. Despertó a las 8:00 am para preparar el bote para la travesía de la siguiente noche. 5 vidas salvadas, 105 para alcanzar. Parte 4. El sistema se desarrolla. La operación de evacuación danesa fue improvisación masiva, que de alguna manera funcionó porque todos improvisaban juntos. No había plan maestro, no había coordinación central, no había estructura de comando. Era caos organizado por necesidad absoluta y cronograma imposible. En Copenhague, la resistencia organizaba transporte de judíos desde escondites urbanos a pueblos costeros. Usaban ambulancias con judíos disfrazados como pacientes, camiones de basura con judíos escondidos bajo desperdicios, trenes regulares donde judíos viajaban con documentos falsos. El sistema era arriesgado, pero funcionaba porque los daneses no judíos cooperaban universalmente. Conductores de tren miraban hacia otro lado. Policías daneses advertían sobre controles alemanes. Oficinistas falsificaban documentos sin cobrar. En pueblos costeros como Gilleleje, Snekkersten, Humlebæk, Espergærde, los pescadores convertían sus botes de pesca en ferries de refugiados. Cada noche, docenas de botes cruzaban el estrecho cargados con judíos. Era operación de contrabando a escala industrial, ejecutada por amateurs que aprendían mientras hacían. Søren desarrolló sistema rápidamente después de las primeras travesías caóticas. Estableció reglas que después compartió con otros pescadores. Regla 1. Máximo 7 pasajeros por bote. Más que eso, y el bote estaba peligrosamente bajo en el agua, vulnerable a olas y difícil de maniobrar. Regla 2. Solo travesías en noches sin luna. Noches con luna proporcionaban a patrullas alemanas demasiada visibilidad. Las noches más oscuras eran las más seguras. Regla 3.
Silencio absoluto. Un solo grito, un bebé llorando, cualquier ruido podía atraer patrullas. Soren comenzó a llevar gotas de láudano para sedar bebés y niños pequeños durante travesías. Regla 4. Rutas variables. Nunca usar la misma ruta 2 noches seguidas. Los alemanes aprendían patrones. Impredecibilidad era supervivencia. Regla 5. Sin heroísmo. Si una patrullera se acercaba demasiado, Soren tiraba a los pasajeros al agua con chalecos salvavidas y se alejaba. Los alemanes no dispararían a pescador solitario. Los pasajeros flotando en chalecos salvavidas tendrían oportunidad de ser rescatados por las patrulleras y deportados en lugar de ejecutados en el agua. Era horrible, pero pragmático. Nunca tuvo que ejecutar esta regla, pero todos los pasajeros conocían la posibilidad. El costo de travesía era oficialmente donación voluntaria, pero en práctica era 1.000, 2.000 coronas danesas por persona, aproximadamente $3.000, $6.000 en dólares actuales. Era fortuna para familias de clase trabajadora, pero Soren no negociaba. Si tienen dinero, pagan. Si no tienen dinero, cruzan gratis. Pero si tienen dinero y no pagan, no cruzan. Aproximadamente 40% de sus pasajeros pagaban. 60% cruzaban gratis o con pago parcial. El dinero que recibía lo usaba para combustible, cuando usaba motor en lugar de remos, mantenimiento de bote, sobornos ocasionales a guardias alemanes corruptos, y dividía el resto con otros, pescadores que tenían menos pasajeros pagantes. No era negocio lucrativo. Después de gastos, Soren ganaba menos que pescando. Pero el dinero de pasajeros pagantes subsidiaba a pasajeros pobres, haciendo todo el sistema financieramente sostenible. La coordinación con Suecia era sorprendentemente eficiente. Autoridades suecas establecieron puntos de recepción a lo largo de la costa donde refugiados judíos eran procesados, registrados, alojados y alimentados. Suecia, oficialmente neutral pero simpatizante con aliados, acogió a cada refugiado judío sin excepción. La escala de la operación era asombrosa. En 3 semanas, durante octubre de 1943, aproximadamente 7.200 de los 7.800 judíos daneses fueron evacuados a Suecia. Solo 580 fueron capturados por alemanes, y la mayoría de esos sobrevivieron la guerra porque Dinamarca presionó para que fueran enviados a Theresienstadt en lugar de Auschwitz, y continuó enviando paquetes de ayuda. Fue la tasa de supervivencia más alta de cualquier población judía en Europa ocupada por nazis. No porque los daneses fueran héroes innatos, sino porque la estructura social danesa hacía imposible para nazis implementar la solución final sin cooperación danesa masiva. Y esa cooperación nunca llegó. Parte 5. Noches sin luna. Las travesías de Soren seguían patrón que se volvía rutina durante octubre de 1943. Cada noche sin luna, el pastor Jensen o contacto de resistencia traía pasajeros al puerto a las 11:00 p.m. Soren los cargaba, cruzaba el estrecho, los desembarcaba en Suecia, regresaba antes del amanecer. En noches óptimas hacía 2 travesías, cruzando 14 personas. En noches difíciles con patrullas pesadas, solo hacía una travesía de 7 personas. En noches con tormentas o luna llena, no cruzaba a nadie. Llevaba registro mental de cada travesía. No escribía nada porque documentos eran evidencia, pero memorizaba números, caras, nombres cuando los compartían. La travesía Merber 5, 4 de octubre. Pareja mayor, ambos sobre 70. Con artritis severa que hacía doloroso sentarse inmóviles 2 horas. El esposo tenía vejiga débil. Orinó en el bote. Soren después lavó el bote con agua de mar, sin comentar. La travesía número 7, 6 de octubre. Madre sola con 4 hijos, de 3 a 14 años. El más pequeño lloraba sin control. Soren usó gotas de láudano, demasiadas probablemente. Pero el silencio era vida o muerte. El niño durmió 18 horas después de llegar a Suecia, pero sobrevivió. La travesía número 9, 8 de octubre.
rabino con Torá rescatado de sinagoga de Copenhague. Pesaba 20 kilos, envuelto en lona. El rabino insistió en llevarlo. Søren permitió, aunque complicaba balance del bote. Algunos pasajeros eran solo cuerpos, otros eran cuerpos más almas. El rabino era alma más Torá. La travesía SEP 11, 10 de octubre. Adolescente de 16 años, solo, padres ya arrestados 2 días antes. El chico estaba catatónico de shock. No habló durante travesía completa. No reaccionó cuando desembarcaron en Suecia. Søren lo dejó con autoridades suecas. Nunca supo qué pasó después. Algunos salvados físicamente estaban quebrados mentalmente. La travesía Malmö-Meta 13, 12 de octubre. Patrulla alemana pasó a 50 metros. Søren alcanzó a ver caras de marineros con binoculares. Estaban mirando directamente hacia su bote, pero no vieron porque la noche era tan oscura y Søren había apagado todas las luces, incluso su brújula iluminada. Permaneció absolutamente inmóvil 15 minutos después de que la patrulla pasara, esperando que su corazón dejara de latir tan fuerte que sentía que los alemanes debían escucharlo. La travesía Brille 16, 15 de octubre. Familia rica de Copenhague con maletas llenas de joyas, dinero, documentos. Querían llevar 3 maletas grandes. Søren dijo una maleta pequeña o nada. Negociaron. Søren no cambió posición. Dejaron 2 maletas en el muelle. Fortuna abandonada porque espacio en bote valía más que oro. La travesía Red 18, 17 de octubre. Mujer embarazada de 8 meses. Søren casi rechaza. Demasiado riesgo si entraba en labor durante travesía. Pero ella rogó, no tenía otra opción. Su esposo había sido arrestado. Søren cedió. Ella no dio a luz en el bote. Dio a luz 3 semanas después en hospital sueco. Niño sano. Le puso Søren como segundo nombre. La travesía Per 20, 19 de octubre. Doctor judío que había tratado a Lars, el hijo de Søren, por neumonía 3 años antes. Lars había casi muerto. El doctor había venido cada día durante 2 semanas. Rechazó pago porque la familia Falk no tenía dinero. Ahora Søren cruzaba al doctor. Círculo completo. Deudas pagadas. La travesía Silla 22, 21 de octubre. Tormenta repentina, olas de 2 metros. Bote tomando agua. Søren tuvo que elegir entre velocidad, usando motor, arriesgando ser oído, o seguridad, remando, arriesgando hundirse. Eligió motor. Cruzó en 45 minutos, a velocidad peligrosa. Patrulla alemana los escuchó, pero para cuando llegó, ya estaban en aguas suecas. Límite, entre territorios, salvó vidas. La travesía Blue 24, 23 de octubre. 11 personas, más que nunca antes. Søren había dicho máximo 7, pero estos eran últimos judíos conocidos en Gilleleje. Todos debían irse esa noche. Søren violó su propia regla. Bote estaba tan sobrecargado que agua entraba por los bordes. Atravesó bombeando agua constantemente con taza de café. Llegó a Suecia con bote casi hundido. Fue estúpido. Fue necesario. Funcionó. Cada travesía era única. Cada travesía era idéntica. Oscuridad, miedo, agua, esperanza. Søren se volvió experto en leer miedo en caras. El miedo que paralizaba versus el miedo que alerta. El miedo manejable versus el pánico que mataba. Aprendió a calmar pasajeros con voz tranquila, movimientos seguros, confianza proyectada que no siempre sentía. Los alemanes incrementaban patrullas cada noche. Aprendían. Søren también aprendía. Era juego mortal de ajedrez jugado en agua oscura, donde cada error significaba muerte. Pero Søren tenía ventajas que los alemanes no podían igualar. Conocía cada corriente, cada escollo, cada bahía a lo largo de 50 kilómetros de costa. Había pescado estas aguas 30 años. Los alemanes tenían mapas. Søren tenía conocimiento tácito imposible de transferir. El tipo de sabiduría que se absorbe a través de décadas de experiencia física. Sabía dónde las corrientes eran más fuertes
permitiéndole derivar sin remar, sin sonido. Sabía dónde los bancos de arena creaban aguas poco profundas, que botes de patrulla profundos no podían navegar. Sabía cómo leer las estrellas cuando aparecían entre nubes. Cómo usar corrientes para orientarse cuando no había estrellas. Cómo sentir dirección del viento en su cara y usar eso para navegar. Era experiencia versus entrenamiento, intuición versus protocolo, 30 años versus 3 meses. Y en agua oscura sin luna, experiencia ganaba. Parte 6. Los casi capturados. No todas las travesías terminaban exitosamente. Otros, pescadores de Guileleje y pueblos vecinos, también cruzaban refugiados. Y no todos tenían la experiencia de Søren o su suerte. El 7 de octubre, pescador Jens Nielsen fue interceptado por patrulla alemana a medio kilómetro de costa danesa con 5 refugiados judíos. Los alemanes abrieron fuego sin advertencia. Nielsen resultó herido. 2 refugiados murieron. 3 fueron capturados. Nielsen fue enviado a prisión. Sobrevivió la guerra, pero nunca volvió a pescar. Traumatizado por las 2 personas que murieron en su bote. El 14 de octubre, pescador Mats Petersen volcó su bote sobrecargado en aguas agitadas. 4 de 6 pasajeros se ahogaron antes de que pudiera rescatarlos. Los 2 sobrevivientes llegaron a Suecia, pero Petersen vivió el resto de su vida con culpa insoportable, eventualmente suicidándose en 1947. El 18 de octubre, pescador Carl Hansen fue traicionado por colaboracionista danés que reportó su operación a alemanes. Hansen fue arrestado antes de partir. Sus 6 pasajeros también arrestados. Todos fueron deportados a Theresienstadt. Hansen murió allí en enero de 1945. Solo semanas antes de liberación. Søren conocía a estos hombres, había pescado con ellos, bebido con ellos, asistido a bodas de sus hijos. Sus capturas y muertes eran recordatorios constantes de que lo que hacía era juego de supervivencia con margen de error 0. El encuentro más cercano de Søren llegó el 20 de octubre durante su travesía, Nubert 21. Estaba a 2 kilómetros de costa danesa, en punto medio del estrecho, cuando simultáneamente 2 cosas sucedieron. Su pasajero de 8 años entró en ataque de tos y patrulla alemana apareció a 200 metros. El niño tosía incontrolablemente, tos profunda que resonaba sobre agua. Søren tomó decisión instantánea. Cubrió la boca del niño con su mano, aplicando presión para suprimir el sonido. El niño luchó, pánico en sus ojos, pensando que Søren lo estaba sofocando. La madre del niño entendió. Sostuvo a su hijo, inmóvil mientras Søren mantenía presión. El niño no podía respirar. Comenzaba a ponerse azul, pero tampoco podía toser. La patrullera redujo velocidad. Søren podía ver reflector barriendo, acercándose a su posición. Su brazo temblaba por esfuerzo de mantener presión sobre boca del niño, mientras simultáneamente sostenía al niño que luchaba. 30 segundos. El niño estaba definitivamente asfixiándose ahora, ojos rodando hacia atrás. Søren tendría que elegir. Soltar al niño, permitir tos que revelaría su posición, o mantener presión, potencialmente matar al niño por asfixia. 40 segundos. El reflector estaba a 50 metros. Søren podía escuchar voces alemanas, conversación casual sobre el frío. 45 segundos. Los dedos de Søren estaban blancos de presión. El niño había dejado de luchar, inconsciente o muerto. Søren no sabía. 50 segundos. El reflector pasó a 30 metros, sin verlos en oscuridad absoluta. La patrullera continuó, motor alejándose. Søren soltó inmediatamente. El niño estaba inconsciente pero respirando cuando aire regresó a sus pulmones. Tosió violentamente durante 5 minutos. Pero la patrullera ya estaba a kilómetro de distancia, no podía escuchar.
El niño recuperó conciencia, aterrorizado, llorando. Su madre lo abrazaba, también llorando. Søren no se disculpó porque no lo sentía. Había hecho exactamente lo necesario. El niño estaba vivo. Todos estaban vivos. Eso era lo único que importaba. Llegaron a Suecia 30 minutos después. Cuando desembarcaron, la madre dijo: «Casi mata a mi hijo». «Sí», respondió Søren. «Era eso o dejarlo toser y matarlos a todos. Elegí la opción con más sobrevivientes». La madre lo miró, procesando la lógica brutal. Finalmente asintió. «Gracias», dijo, «por hacer lo que yo no podría haber hecho». Søren nunca supo el nombre del niño. Solo recordaba sus ojos aterrados mientras lo sostenía, los 50 segundos más largos de su vida. Parte 7. El precio del rescate. La familia Falk pagaba precio por las actividades de Søren, aunque ellos mismos no cruzaban refugiados. Los alemanes sospechaban de todos los pescadores de Gilleleje, pero no tenían evidencia concreta contra individuos específicos. Entonces, aplicaban presión general. Lars, el hijo mayor de Søren, de 23 años, fue arrestado el 15 de octubre para interrogación sobre actividades de resistencia. Los alemanes lo mantuvieron 3 días. Lo golpearon moderadamente. Costillas magulladas, ojo negro, dedo roto. Liberándolo sin cargos cuando no proporcionó información porque genuinamente no sabía detalles de las operaciones de su padre. Søren nunca le contó a Lars lo que hacía específicamente. Era protección. Lo que Lars no sabía no podía revelar bajo tortura. Cuando Lars regresó magullado, preguntó directamente: «¿Estás cruzando judíos?» «Sí», respondió Søren. No había razón para mentir ahora. «Van a matarte si te atrapan, probablemente. ¿Vale la pena?» Søren pensó largo tiempo antes de responder. «No lo sé, pero no puedo no hacerlo. ¿Eso tiene sentido?» Lars asintió lentamente. «Supongo que sí. Ten cuidado, papá». Fue la conversación más personal que Søren y Lars tuvieron en años. Los hombres Falk no eran emotivos, pero el peligro compartido creaba intimidad que Paz nunca había generado. Björn, el hijo medio, trabajaba en astillero en Helsingør, lejos de Gilleleje. Los alemanes lo interrogaron sobre su padre, pero Björn genuinamente no sabía nada. Trabajaba turnos de 12 horas y rara vez visitaba casa. Astrid, la hija, de 18 años, sabía exactamente lo que su padre hacía y comenzó a ayudar activamente. Actuaba como mensajera entre Pastor Jensen y Søren, llevando información sobre pasajeros sin usar teléfono que podría ser intervenido. También preparaba provisiones para travesías, agua, pan, mantas. El 25 de octubre, Astrid fue detenida por patrulla alemana mientras caminaba al puerto con mochila llena de provisiones. Un soldado alemán joven, no más de 20 años, la detuvo. Registró su mochila. «¿Para qué es esto?», preguntó en alemán torpe, señalando botellas de agua y mantas. «Para mi padre», respondió Astrid en danés, fingiendo no entender alemán. «Es pescador, sale esta noche». El soldado la miró sospechosamente, pero no tenía evidencia de nada ilegal. Botellas de agua y mantas eran provisiones normales de pesca. La dejó ir con advertencia. Toque de queda a las 8 p.m. No estar en calle después. Astrid llegó al puerto temblando. No de miedo, sino de adrenalina. Le contó a Søren sobre el encuentro. Søren la prohibió de hacer más entregas. Era demasiado arriesgado. Astrid ignoró la prohibición, continuó ayudando pero más cuidadosamente, usando rutas alternativas, variando horarios. Kirsten, la esposa de Søren, manejaba el estrés de manera diferente. No preguntaba sobre las travesías, no discutía peligros, simplemente preparaba café cada noche cuando Søren regresaba y permanecía despierta hasta que llegaba. Si no llegaba a las 5 a.m.,
sabría que algo había salido mal. La tensión de esperar cada noche la envejecía visiblemente. En octubre de 1943, desarrolló canas que no había tenido en septiembre. Líneas en su cara se profundizaron. Comenzó a fumar por primera vez en su vida, solo para tener algo que hacer con manos ansiosas. Una noche, después de travesía particularmente peligrosa donde Søren había estado a minutos de ser capturado, Kirsten finalmente habló. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé, admitió Søren. Hasta que todos los que quieran ir se hayan ido. ¿Y si te atrapan? Entonces me atrapan. ¿Y yo? ¿Y los niños? Era pregunta imposible de responder porque Søren no tenía respuesta. Estaba eligiendo entre el bienestar de extraños y el bienestar de su familia. Era cálculo moral que no podía racionalizar completamente, solo podía actuar. No sé, dijo honestamente. Solo sé que si me quedo en casa y dejo que personas mueran cuando puedo salvarlas, no podré vivir conmigo mismo. Prefiero morir haciendo lo correcto que vivir sabiendo que no hice nada. Kirsten no respondió. Solo sirvió más café y esperaron juntos el amanecer. El costo económico también era significativo. El dinero que Søren ganaba de pasajeros pagantes apenas cubría gastos. Su negocio de pesca normal estaba completamente abandonado durante octubre. No tenía tiempo ni energía para pescar comercialmente mientras cruzaba refugiados. La familia Falk vivía de ahorros, consumiendo capital acumulado durante años de pesca. Para fines de octubre, habían gastado equivalente a 6 meses de ingresos. Si la operación continuaba, pronto estarían en bancarrota. Pero en contexto de vida y muerte, la bancarrota parecía consecuencia trivial. Søren podía recuperar dinero después de guerra. No podía recuperar vidas que no salvó. Parte 8. Los últimos cruces. Para fines de octubre de 1943, la evacuación masiva estaba casi completa. La mayoría de judíos daneses estaban en Suecia o escondidos tan profundamente que los alemanes no podían encontrarlos. El flujo de refugiados a Gilleleje se redujo de docenas por noche a puñado. Las últimas travesías de Søren fueron diferentes de las primeras. Los refugiados que quedaban eran los más difíciles de mover. Personas sin dinero ni conexiones. Personas con condiciones médicas complicadas. Personas que habían esperado demasiado y ahora estaban desesperadas. La travesía 25-26 de octubre. Hombre de 80 años con demencia, acompañado por su hija de 50. El hombre no entendía dónde estaba ni por qué. Durante la travesía preguntaba repetidamente en voz alta, ¿dónde estamos? La hija lo calmaba, pero Søren sabía que una patrulla alemana lo escucharía fácilmente. Tuvieron suerte. No encontraron patrullas esa noche. La travesía 26-27 de octubre. Mujer ciega con su hermano. La ceguera hacía todo más difícil. Necesitaba guía constante. Se desorientaba fácilmente. Entraba en pánico sin referencias visuales. Su hermano fue paciente infinito, susurrando orientación continua. Cruzaron exitosamente, pero Søren nunca había visto terror tan puro en ojos de alguien que no podía ver el peligro que enfrentaba. La travesía 27-28 de octubre. Solo una persona, joven de 19 años, último miembro sobreviviente de familia de 8. Sus padres, 4 hermanos y hermana, habían sido arrestados 4 días antes. Solo él escapó porque estaba visitando amigos. Lloró silenciosamente durante travesía completa. Søren no intentó consolarlo. No había palabras. La travesía 28-29 de octubre. Pareja de recién casados solo 3 semanas antes. Habían planeado luna de miel en Italia. En lugar de eso, huían como refugiados. Todavía usaban anillos de boda. Se tomaban de manos durante travesía completa.
sosteniéndose fuerte como si soltar significara perderse. Era dulzura en medio de horror. La travesía, Neven River 29, 30 de octubre. Profesor universitario con caja de manuscritos, su investigación de vida sobre historia medieval danesa. Pesaba 15 kilos. Søren dijo que no, demasiado peso. El profesor rogó, era su vida de trabajo. Søren cedió porque entendía que algunas personas valoran trabajo más que vida. Los manuscritos sobrevivieron, fueron publicados después de la guerra, se convirtieron en texto estándar. Algunos rescates son de papel, además de personas. La travesía, 31 de octubre. Niña de 12 años sola. Sus padres la habían enviado adelante. Planeaban seguir después. Søren supo al mirarla que los padres no vendrían. La habían salvado sacrificándose. La niña no lo entendía todavía. Pensaba que se reuniría con sus padres en Suecia. Søren no la corrigió. Algunas verdades pueden esperar. Para principios de noviembre, el flujo se detuvo completamente. No llegaban más refugiados a Gilleleje. Los que quedaban estaban tan bien escondidos que ni la resistencia sabía dónde estaban o habían sido capturados. Søren había cruzado 110 personas en 30 travesías durante 4 semanas. Otros pescadores de Gilleleje habían cruzado cientos más. Colectivamente, los pescadores del pueblo habían evacuado aproximadamente 1000 personas, alrededor del 14% de todos los judíos daneses salvados. El 3 de noviembre, Søren hizo su última revisión de bote, limpiando evidencia de travesías, mantas olvidadas, botellas de agua vacías, pañuelo de niño perdido. Encontró medallón pequeño atrapado entre tablas de piso, estrella de David en cadena de plata. Alguien lo había perdido durante travesía caótica. Lo guardó en bolsillo, pensando en devolverlo si alguna vez encontraba al dueño. Nunca lo hizo. El medallón permaneció en su bolsillo por resto de guerra, recordatorio físico de personas que había salvado cuyas identidades nunca conoció. Parte 9. Después del silencio. Los alemanes nunca arrestaron a Søren Falk. Sospechaban, investigaban, interrogaban a vecinos, pero nunca encontraron evidencia directa. Søren fue extraordinariamente cuidadoso. Nunca escribió nada. Nunca habló con alguien que no necesitaba saber. Nunca guardó dinero de pasajeros, lo gastaba inmediatamente o lo donaba. Nunca se jactó. Otros pescadores fueron menos cuidadosos o menos afortunados. 17 pescadores de Gilleleje fueron arrestados durante y después de operación de rescate. 5 murieron en campos de concentración. Los sobrevivientes regresaron después de guerra físicamente quebrados, psicológicamente traumatizados. Søren simplemente continuó pescando. Cuando la operación de rescate terminó en noviembre de 1943, regresó a pesca comercial de arenque como si octubre nunca hubiera sucedido. Para observador externo, era indistinguible de cualquier otro pescador danés sobreviviendo ocupación. La liberación de Dinamarca llegó el 5 de mayo de 1945 cuando Alemania se rindió. Søren tenía 54 años. Físicamente agotado por 2 años de pesca intensiva, más el estrés de octubre de 1943. Pero vivo. En semanas después de liberación, los judíos daneses comenzaron a regresar de Suecia. Dinamarca fue el único país en Europa ocupada donde judíos retornaron para encontrar sus casas, negocios y posesiones mayormente intactas. Vecinos daneses habían protegido propiedades judías, pagado alquileres, mantenido negocios funcionando. Algunos de los pasajeros de Søren lo buscaron para agradecer. Encontraron a un pescador tranquilo de 54 años que parecía incómodo con atención. Cuando le preguntaban sobre las travesías, respondía con mínimos. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. No fue gran cosa, pero fue gran cosa. Søren había arriesgado vida, familia y sustento para salvar 110 extraños,
porque simplemente no podía no hacerlo. En 1953, Yad Vashem estableció programa Justos entre las Naciones para honrar a no judíos que salvaron judíos durante el Holocausto. Soren Falk fue nominado en 1971 por 3 familias que había cruzado. Rechazó el honor inicialmente. No hice nada especial. Solo crucé personas en bote. La comisión de Yad Vashem persistió. Soren finalmente aceptó en 1974, viajando a Israel a los 83 años para recibir medalla y certificado. La ceremonia lo incomodaba visiblemente. No le gustaba ser centro de atención. Cuando reportero israelí le preguntó qué lo motivó, Soren pensó largo tiempo antes de responder. Conocía el mar, conocía el peligro, conocía el riesgo, pero también conocía que del otro lado del agua había vida. Aquí había muerte. La elección parecía obvia. ¿Alguna vez tuvo miedo?, preguntó el reportero. Cada maldita noche, admitió Soren. Pero el miedo no es razón para no hacer lo correcto. El miedo es solo sentimiento. Lo correcto es acción. Elegí acción. Soren Falk murió el 17 de agosto de 1979, a los 88 años en Guilelege, en la misma casa donde nació, a 50 metros del puerto donde había salvado 110 vidas. Su funeral fue simple, asistido por familia, vecinos pescadores y sorprendentemente gran contingente de extraños que habían venido de todo Dinamarca e Israel. Pasajeros que había cruzado 36 años antes. Uno de los oradores fue Meyer Goldstein, quien Soren había cruzado el 15 de octubre de 1943 como niño de 9 años. Goldstein, ahora profesor de física en Universidad Hebrea de Jerusalén, habló sobre el barquero que salvó su vida. Soren Falk nunca se consideró héroe. Eso era parte de su heroísmo. Hizo lo extraordinario mientras insistía que era ordinario. Arriesgó todo mientras minimizaba el riesgo. Salvó vidas mientras argumentaba que solo hacía su trabajo. La lección de Soren Falk no es que algunos humanos son héroes excepcionales. La lección es que todos los humanos tienen capacidad para heroísmo cuando eligen actuar en lugar de observar. Cuando eligen compasión en lugar de indiferencia. Cuando eligen riesgo en lugar de seguridad. Mi vida existe porque un pescador danés eligió remar a través de agua oscura hacia peligro desconocido. Mi familia existe porque ese mismo pescador hizo esa elección no una vez, sino 30 veces. Las vidas de 109 otras personas existen por la misma razón. Soren Falk nos enseñó que el coraje ordinario es el más poderoso porque está disponible para todos. No necesitas ser soldado, genio o santo. Solo necesitas ser persona dispuesta a hacer lo correcto cuando es difícil. Soren era barquero. Cruzó personas a través de agua. Eso era literalmente su trabajo. Pero al elegir a quién cruzar y cuándo y por qué, transformó oficio ordinario en salvación extraordinaria. El mundo está lleno de agua que separa. Soren Falk nos enseñó que cada separación puede ser cruzada si alguien está dispuesto a tomar los remos. El medallón de estrella de David que Soren había encontrado en su bote en noviembre de 1943 estaba en su bolsillo cuando murió. Nunca lo había devuelto porque nunca encontró al dueño. Su familia lo enterró con él. Alguna persona anónima, uno de los 110, había perdido ese medallón durante travesía aterradora a través de agua oscura. Soren lo había guardado durante 36 años, símbolo de conexión que trasciende identidad. No necesitaba saber nombres para salvar vidas. Solo necesitaba saber que vidas necesitaban salvación. El bote que Soren usó para las travesías de octubre de 1943 todavía existe, preservado en Museo de la Resistencia Danesa en Copenhague. Es bote de pesca ordinario, madera deteriorada, asientos desgastados, oliendo todavía a mar y tiempo. Pero míralo sabiendo lo que cruzó: 110 personas, 30 travesías, 0 capturas.
y deja de ser ordinario. Se convierte en arca, en puente, en línea entre muerte y vida. Los nazis construyeron imperio de muerte con tecnología industrial, ideología totalitaria y violencia sistemática. Contra eso, Søren Falck tenía solo bote, conocimiento de agua y determinación de que algunas separaciones deben ser cruzadas sin importar el riesgo. El imperio cayó. El bote permanece. En placas en el museo están grabados los nombres de 110 personas que Søren Falck cruzó a Suecia durante octubre de 1943. Al lado de cada nombre está fecha de travesía. Al final de la lista está inscripción simple: cruzados por barquero que conocía el mar, entendía el peligro y eligió de todos modos. 110 vidas, 30 noches. Un hombre ordinario haciendo cosas extraordinarias porque simplemente no podía no hacerlas. Los alemanes patrullaban con lanchas rápidas, reflectores, armas. Søren Falck remaba con bote de madera, conocimiento de agua y fe en que la vida valía el riesgo. Al final, los remos derrotaron a las lanchas, no por ser más fuertes, sino por ser sostenidos por manos que se negaron a dejar ir. El estrecho de Øresund todavía separa Dinamarca de Suecia, 4 kilómetros de agua que en 1943 significaban línea entre vida y muerte. Søren Falck cruzó esa línea 30 veces, llevando esperanza en bote de madera. La distancia no ha cambiado, pero el significado se transformó para siempre por un barquero que eligió remar hacia el peligro en lugar de alejarse de él. Las noches sin luna que una vez ocultaron refugiados, ahora ocultan solo agua. Pero la memoria permanece. De bote cruzando oscuridad, de vidas salvadas por coraje ordinario, de barquero que demostró que heroísmo no requiere extraordinario, solo requiere elección de actuar cuando otros eligen mirar hacia otro lado. Søren Falck cruzó 110 judíos a seguridad durante noches sin luna. No fue el único pescador que lo hizo, no fue el que cruzó más personas, no fue el más famoso, pero fue el que hizo lo que debía hacerse cuando necesitaba hacerse, sin dramática, sin hesitación, sin expectativa de reconocimiento. Y eso, finalmente, es la definición más pura de heroísmo. Hacer lo correcto simplemente porque es correcto, sin importar costo, sin importar riesgo, sin importar si alguien nunca sabrá. Los nazis nunca capturaron a Søren Falck. Nunca entendieron cómo un barquero ordinario los derrotó. Nunca descubrieron que el heroísmo más peligroso es el tipo que parece ordinario hasta que es demasiado tarde para detenerlo. 110 vidas, 30 noches, un bote, un hombre, una elección repetida 30 veces, remar hacia el peligro porque del otro lado esperaba la vida. Los alemanes controlaban tierra, aire, ley. Søren Falck controlaba el agua, y el agua era el camino a libertad. Al final, el agua ganó. Y 110 personas vivieron para contar la historia de un barquero que simplemente no podía quedarse en la orilla, mientras otros se ahogaban.